Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Número 2030 del Catecismo de la Iglesia Católica. Artículo 3. La Iglesia, madre y educadora. El cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en comunión con todos los bautizados. De la Iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo. De la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. De la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esta santidad. La discierne en el testimonio auténtico de los que la viven. La descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del Santo Oral. La vida moral es un culto espiritual. Ofrecemos nuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. En el seno del cuerpo de Cristo que formamos y en comunión con la ofrenda de su Eucaristía, en la liturgia y en la celebración de los sacramentos, plegaria y enseñanza, se conjuga con la gracia de Cristo para iluminar y alimentar el obrar cristiano. La vida moral, como el conjunto de la vida cristiana, tiene su fuente y su cumbre en el sacrificio eucarístico. Vamos a detenernos en este momento aquí, porque creo que es importante que podamos entender esta analogía de por qué decimos que la Iglesia es madre y educadora. Ciertamente es una analogía que todo mundo puede entender, ¿verdad? La vida de los cristianos, aunque es Cristo el que nos salva y aunque sea Cristo el que nos da la vida, lo hace a través de la Iglesia. Porque ciertamente una persona de carne y hueso es el que te va a bautizar. Ciertamente una persona es el que te va a predicar la palabra, el mensaje que producirá en ti la fe. Bueno, esas personas que están involucradas en el nacimiento de una vida espiritual son la Iglesia. Por eso utilizamos el término de la Iglesia como una madre, porque en la Iglesia es donde se engendran los hijos de Dios. Y educadora, porque de la misma manera la Iglesia es la que nos va enseñando. Déjame te comparto una analogía quizás un poco más actual, no lo sé, pero resulta que en una ocasión dando unas charlas para unos matrimonios, hace tiempo yo había oído esta analogía precisamente empleada para los matrimonios y me gustó y bueno, la verdad andaba corto de ideas, así que cuando desarrollé el tema lo desarrollé con la misma analogía y me impresionó la forma en cómo fue muy bien recibida. Y yo les ponía este ejemplo a los matrimonios, que el hombre y la mujer, ¿verdad? Son como los partidos de fútbol. La analogía era sobre el fútbol. Ya te imaginarás que los hermanos son los que más atención me pusieron. Y yo les decía que cada quien juega diferente. En un equipo no todos son porteros, no todos son delanteros, no todos son defensa, sino que cada jugador tiene su propio rol
y se juega diferente en la cancha. Pero tiene que haber normas, tiene que haber reglas. Las reglas y las normas de este juego particular, el fútbol, alguien las tuvo que poner de una manera muy clara. Si por ahí sale alguien que me dice, no, padre, pero es que a mí me gusta jugar el fútbol agarrando la pelota y golpeándola con la mano. Pues no, entonces ya no es fútbol. Si alguien me dice, no, es que yo uso el fútbol, ¿verdad? Pero en lugar de hacer tiro de esquina, lo que usamos es un bat de béisbol. No, pues entonces ya no es fútbol. No, padre, pero es que cuando hay empate, la forma en como nosotros desempatamos es a través de un ring y nos damos unos golpes. No, pues entonces no es fútbol. Es decir, las reglas están bien establecidas para que sea fútbol. Pero no solamente eso, en un partido profesional, no solamente basta con que los jugadores se sepan las reglas, porque muchas veces ya en la cancha, con la presión del juego, a veces no se ve bien y no se piensa bien, y ahí es donde necesitamos de la ayuda del árbitro, para que pueda marcar cuando es tiro fuera, cuando es penalti, cuando metió mano, cuando hay algún error. El árbitro es el que interviene. Bueno, así es la vida también para nosotros, y déjame te utilizo esta misma analogía. Todos estamos jugando el juego de la vida, donde todos aspiramos ganar, es decir, vivir felices. Pero a veces cuando estamos en la cancha, es muy fácil que olvidemos las reglas del juego, ya sea porque estemos cansados, bajo presión, porque estamos, defendiendo muy fuerte, que a veces no nos damos cuenta de que cometimos una infracción. Y ahí es donde la iglesia va a intervenir como un árbitro. La iglesia no escribe las reglas del juego, ese es Dios. Pero la iglesia es la que nos dice, hey, ahí hubo tiro fuera de lugar, o hubo mano, o se tiene que dar un penalti, o todas las normas del juego. Por eso, entendamos bien cuál es el papel de la iglesia. No, utilizar algunos otros términos como es el policía o es aquello, pues a veces no queda muy claro. El ejemplo más claro es que es una madre para todos nosotros, y como madre es también una educadora que nos va enseñando. Y si alguien dice, ¿pero por qué se tiene que meter? Pues ya soy un adulto independiente. Pues aunque seas muy adulto independiente, al estar jugando en la cancha del juego de tu vida, a veces por la presión y el estrés, no te das cuenta de cómo estás jugando, y ahí se necesita un árbitro. En las ligas mayores y en los juegos más importantes, se sigue requiriendo un árbitro. En nuestro crecimiento espiritual, aunque te sientas muy adulto independiente, seguirás necesitando de la iglesia como una madre y como una educadora, porque es ella la que nos va a ir recordando y enseñando el camino que debemos de tomar. Y por eso es que estamos leyendo y estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica.